San Luis financia tus vacaciones. 12 cuotas sin interés en hoteles y cabañas. Conectá con la naturaleza, la aventura y la paz que necesitas. Conexión San Luis. Si un viaje cambia tu vida para siempre, es porque Mendoza es mucho más que viajar. Mendoza, un placer. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza en la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. No sabe lo que es este lugar. Es hermoso. Sabe el paisaje. Neuquén, el secreto mejor guardado. Llega una nueva temporada y Termas de Río Hondo te espera con su inconfundible calidez, aguas termales, paisajes, gastronomía regional y relax. Un lugar para vos, tus amigos, tu familia, para todos. Visita Termas de Río Hondo. Hola, bienvenidos a Conectados. Vamos a hablar de un fenómeno mayoritariamente urbano y creciente y que tiene un nombre que a lo mejor a muchos no les suena, pero cuyos efectos sí pueden estar viviendo muy de cerca. La gentrificación. Entonces nuestra conexión primera es tratar de indagar sobre esto. ¿Qué es la gentrificación? Miren, la Real Academia Española define la gentrificación como el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular, tal vez deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por otra de mayor poder adquisitivo. Este proceso conlleva cambios en la estructura social y económica del barrio, así como aumentos de precios, alquileres y la llegada de nuevos negocios y servicios. En términos generales se traduce en nuevas construcciones, también en comercios y mejoras de la infraestructura. Pero atención, también termina provocando un aumento en el costo de vida que dificulta la permanencia de los residentes originales, quienes terminan desplazados por quienes pueden eventualmente pagar los nuevos precios. El término fue acuñado en el año 1964 por la socióloga Ruth Glass para describir el desplazamiento de clases trabajadoras en Londres debido a la llegada de residentes adinerados. Vamos a la conexión número 2. Esto es más que una definición. El significado de la gentrificación es debatido por académicos de múltiples disciplinas. La ven como un fenómeno social complejo, con particularidades según el contexto. El debate gira en torno a si responde a una demanda espontánea de la clase media o bien si es en realidad una estrategia inmobiliaria y estatal para revalorizar zonas deprimidas. Este debate es global. En los distritos y suburbios de Nueva York, por ejemplo, en Harlem, en Brooklyn o Bushwick o Williamsburg, también en el sur del Bronx y el Alto Manhattan, experimentan el fenómeno y a ritmo acelerado. Cadenas internacionales y neoyorquinos de mayor poder adquisitivo presionan al alza los precios en detrimento de los residentes más antiguos, quienes además, como por ejemplo el director de cine Spike Lee, quien vivió en Fort Greene, acusan a los recién llegados de no respetar la historia ni el carácter de los barrios. Vamos a California. En California hay barrios mayoritariamente hispanos o de bajos ingresos, en San Francisco y Los Ángeles, que ahora albergan cafés y galerías de moda o reciben la instalación de empresas tecnológicas, lo cual también significa fuentes de empleo, algo que generalmente las ciudades buscan atraer. En Londres se observa en la zona sur, particularmente en el barrio de Elephant and Castle, donde residentes y negocios locales se fueron para dar paso a desarrollos que atienden nuevos residentes con mayores ingresos. Vamos a España, por ejemplo. Incluso allí se acuña un término más complejo, turistificación, que refiere a barrios enteros transformados para atender a visitantes, desplazando gradualmente a los habitantes originales. Nos metemos ahora con la conexión número 3, porque esto tiene un efecto socioeconómico. Hay analistas que consideran que con la gente desplazada se pierde identidad. El cambio implica la sustitución de comercios locales por tiendas de productos más caros o incluso para turistas, convirtiendo muchas ciudades en vidrieras globales donde ya no importa si estás en Lisboa, si estás en Roma o en Ciudad de México. La crisis habitacional, presente en muchos lugares, hace que la vivienda sea casi inaccesible frente al fenómeno incluso para la clase media. En algunas ciudades europeas, un alquiler está apenas por debajo de un salario mínimo. Las plataformas en línea que conectan a personas que buscan alojamiento con anfitriones que ofrecen sus propiedades
para alquiler de corto plazo terminan complejizando todavía más la situación. A ver, el sindicato de inquilinos en Barcelona, en España, asegura que hay casos de desalojos para dedicar la vivienda directamente al uso turístico. Y esto nos mete en la conexión número 4. Vean cómo va creciendo. Es un debate complejo y creciente. Es un fenómeno con múltiples aristas. Tanto en su análisis ha pasado de la calle y la prensa a lo convencional y a los debates académicos. El término gentrificación no es solo complejo, sino que además está teñido de negatividad y al parecer con razón. En mercados inmobiliarios ajustados puede conducir a desarrollos que priorizan ganancias sobre la comunidad, excluyendo a las personas de los barrios en los que han vivido durante décadas. Sin embargo, no siempre es así. Miren, algunas comunidades en los Estados Unidos quedaron en bancarrota o eventualmente fueron muy afectadas, no solo por una pésima planificación urbana de mediados del siglo XX, sino también por procesos que terminaron con la industria, la fuga de capitales, la pérdida del empleo, el abandono estatal, entre otros factores, claro, que destruyeron zonas residenciales y dejaron centros urbanos casi desocupados. En otros sitios, donde la gentrificación no parece del todo negativa, se reporta una mejora en seguridad, en servicios, en algunas comodidades, según estudios de Lance Freeman y de Frank Bracconi, investigadores de desarrollo urbano citados en un informe de CNN. El fenómeno de la gentrificación se acompaña además de otros factores. Por ejemplo, cada vez más estadounidenses optan por vivir sus años de retiro fuera de los Estados Unidos. ¿Qué buscan? Buscan un mejor ajuste a sus expectativas financieras. Hablan de estilo de vida, de acceso a servicios de salud. A esto se suma el fenómeno conocido como gentrificación climática. Las personas que se mudan a comunidades de bajos ingresos, pero menos expuestas a riesgos de incendios, huracanes o inundaciones, desplazando a las poblaciones locales. Otro factor relevante que contribuye a la gentrificación, especialmente en ciudades latinoamericanas como Ciudad de México, Medellín o Buenos Aires, es el auge de los nómadas digitales. Profesionales extranjeros, en su mayoría son jóvenes y de altos ingresos relativos, que se instalan temporalmente gracias al trabajo remoto, encareciendo alquileres, encareciendo y modificando las dinámicas barriales y un largo etcétera. Vamos avanzando y llegamos así a la conexión número 5. La pregunta clave, ¿hay soluciones? Miren, un estudio de Naciones Unidas asegura que sí, pero para eso hacen falta programas urbanos y sociales más estructurados que eviten la exclusión, especialmente de los más vulnerables. Se requiere mayor participación directa de la comunidad y políticas económicas que redistribuyan los recursos generados. Y estos son los recursos generados por la gentrificación, es decir, que esas utilidades puedan volcarse a la comunidad. Entre las iniciativas necesarias figuran programas de vivienda accesible, comunitarios y de construcción y de viviendas sociales, así como inversión en los barrios más carentes de recursos. También se propone fomentar la pequeña empresa a través de microcréditos para el desarrollo económico local, mejorar el espacio público con más interacción social y la vida en las calles. La clave entonces está en evitar la exclusión, la mala planificación, la gobernanza deficiente y las desigualdades que terminan afectando a las ciudades y a su población. Empezamos conectados. Vamos a iniciar esta edición de Conectados mencionando una frase de nuestro compañero Fernando del Rincón. Él suele decir en una de las promociones de CNN que las noticias son complejas y tienen muchas capas. Y me parece que esta frase viene como anillo al dedo para hablar de gentrificación, sobre todo para ver un lado B, si es que existe este fenómeno del que vamos a hablar ahora. Existir existe, pero ¿cuál es la temática? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el punto de observación? Y para eso quiero saludar a Fernando Berkovich. Fernando es sociólogo, es especialista en urbanismo con maestría en Sociología Económica y en Ciudades de New School de Nueva York. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Vamos a empezar también con un testimonio que nos remite a Carolina Hoffman. Carolina es arquitecta urbanista, socia fundadora de Urbanismo Vivo y Ciudades Comunes. Está en Barcelona. Gentrificación. Lo primero, ¿cómo la identificamos?
Un proceso de gentrificación se puede identificar a través de una transformación urbano, social, económico, siendo este último, el económico, básicamente el mecanismo con el cual sucede esta gentrificación, que es la expulsión de la población antigua, dando lugar a una nueva población, una población de mayor nivel adquisitivo. ¿En qué aspectos lo podemos reconocer? A través de la suba del valor del mercado, del suelo, tanto en alquileres como en venta, de una promoción de estas inmobiliarias en donde se anuncia este barrio como en desarrollo. También lo podemos ver en nuevos comercios que quizás proponen nuevas temáticas que antes no estaban, o mismo nuevos valores en los comercios, lo cual propone una nueva o un aumento en el valor adquisitivo para poder consumir en estos espacios. Frente a esta aparición de estos nuevos espacios, donde claramente se ve invitada a una nueva población de mayor nivel adquisitivo o mismo de turismo, es que uno puede empezar a identificar estas transformaciones que se van dando a nivel urbano y sobre todo a nivel social, dando lugar a este círculo vicioso de la gentrificación que básicamente da lugar a nuevos eventos culturales y una transformación social en reemplazo de la que existía antes a la nueva, a través de, nuevamente, este mecanismo de la economía. Fernando, aquí tenemos el primer contrapunto, porque en términos generales se supone que si algo viene con inversión y viene con desarrollo, las oportunidades son mejores incluso para la gente del barrio, pero cuando pasa el tiempo terminamos viendo que no siempre es así. Sí, ahí hay algo que decir, que es obviamente bueno que haya inversión en los barrios. En cualquier ciudad capitalista, digamos, necesitas inversión privada. Pero bueno, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de inversión privada es la que es más beneficiosa para el bienestar general de toda la ciudad o de ese barrio en particular, ¿no? No es lo mismo que se instale un almacén, que se instale una cafetería de cadena o un local de comidas rápidas, o se instale un supermercado o un mercado más de cercanía. Digo. La inversión privada tiene que, en general, acompañar el perfil del barrio, digamos, las necesidades del barrio. Y lo que pasa muchas veces en estos procesos gentrificadores es que la inversión que llega es inversión que viene más acompañada de cierta expectativa de el cambio de perfil socioeconómico que va a tener el barrio que de uno que responde realmente a las necesidades de las personas que viven ahí. ¿Esto obliga a las autoridades locales a tener una nueva mirada y una nueva preparación para poder abarcar este fenómeno? Porque hasta ahora eso simplemente sucedía. Se elegía un barrio por alguna razón, o se ponía de moda o lo consideraban como apto, y esto simplemente evolucionaba casi naturalmente. Pero ahora está tomando un grado de complejidad mayor y tiene efectos sociales. Sí, bueno, imagínate que el término, como bien me explicabas al principio, lo acuña Glass en los 60. O sea, es un fenómeno que tiene su historia, sobre todo en Europa, que ahora se está haciendo mucho más global, si querés, ¿no? De la mano de este fenómeno nuevo de la turistificación también en algunas ciudades donde, porque la gentrificación tiene distintos vectores, ¿no? Puede tener un vector más cultural, si querés, esto de las galerías de arte que se instalan en fábricas abandonadas, o los turistas en el caso de algunas ciudades de Europa, ¿no? Y esto tiene que ver con también el cambio de perfil de la ciudad. Por ejemplo, un área que antes era fabril y se reconvierte en esas fábricas en loft modernos donde hay una rentabilidad inmobiliaria alta, bueno, obviamente el perfil de ese barrio va a cambiar. Son tiempos de cambio y tiempos de definiciones. A eso nos vamos a dedicar en el próximo bloque. En el bloque anterior terminábamos preguntándonos sobre la gentrificación y si es un fenómeno que se daba naturalmente, llegaban las nuevas inversiones, llegaban los turistas, los cambios se producían naturalmente, pero a partir de allí su sostén en el tiempo empieza a complicarlo todo. Y la pregunta es si estos son procesos y dinámicas que se dan naturalmente o está todo muy planificado y ya se sabe a qué barrio se va a ir, cuándo es el momento, de qué modo se va a desarrollar ese barrio. Quiero saludar a Fernando Álvarez de Celis. Él es geógrafo, economista urbano, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Fernando, gracias por estar con nosotros. La pregunta queda planteada en la presentación. ¿Qué estás viendo en eso? Mira, claramente
muchos fenómenos que hoy son de gentrificación arrancaron como procesos de renovación urbana, promovidos muchas veces por el propio Estado, que ve una zona que está deteriorada y que ahí pone inversiones. El problema es que hay mucha desigualdad territorial, o sea, el Estado no llega a todos lados, sino que llega a ciertos lugares del territorio. El mercado ahí ve que hay un proceso donde puede obtener nuevas ganancias, entonces empieza a hacer inversión privada. Eso que fue un proceso, digamos, positivo, en un momento empieza a tensionar, en México le llaman la tensión inmobiliaria, entre los habitantes que estaban y los que empiezan a venir. Entonces el mercado empieza, por supuesto, ahí a pedir, y hay un proceso que es nuevo, que es la inquilinización de muchas de las ciudades. Entonces el inquilino queda totalmente, digamos, marginado este proceso y los propietarios de la tierra o de los departamentos deciden cambiar esos inquilinos por inquilinos o nuevos propietarios que tengan mayor poder adquisitivo. Así que ahí se va dando esta rueda de un proceso que nació como renovación urbana y termina con un proceso de gentrificación. Aquí tenemos un punto y es para el otro, Fernando, entre nuestros invitados. Es el Estado promueve un desarrollo determinado y el capital privado empieza a desarrollarlo eventualmente. Pero hablamos también en grandes términos del Estado, el Estado global, el Estado país, pero las pequeñas comunidades, ¿están preparadas para afrontar este fenómeno o solamente lo pueden hacer con la ayuda estatal? Bueno, ahí es una excelente pregunta. Yo creo que hay distintos mecanismos para prevenir algo que decía Fernando, el otro Fernando, que es esto de la desigualdad urbana, ¿no? Porque la causa de la gentrificación es que hay dos partes de la ciudad que una vale más que otra, digamos, si no, no existiría esa gentrificación. Entonces, hay distintos mecanismos por los cuales, por ejemplo, involucrando a las comunidades locales en las decisiones de planificación urbana, vos podés evitar que una renovación por parte del Estado tenga una consecuencia no deseada, digamos. En algunos sectores deja una percepción muy marcada. Bueno, pero antes el barrio tal vez no era tan seguro y a partir de ahora se ha vuelto más seguro y hay cierto orden urbano. ¿Es siempre así? Lo hablamos con Gerardo Feldman. Gerardo es arquitecto y empresario de real estate radicado en los Estados Unidos. Miami es un ejemplo clarísimo de cómo pasa eso, donde la gente busca no solo el valor de las casas más caras, sino el lugar donde se siente más seguro. ¿En qué lugar uno se siente más seguro? ¿En qué barrio uno se siente más seguro? Donde brindan una infraestructura que uno se pueda sentir bien, lugares limpios, porque nadie quiere invertir en un lugar donde no se va por la calle y no se siente seguro. La confianza se traduce en inversión y crecimiento. Así que las ciudades como Miami, esa experiencia define el valor de cada metro cuadrado. Vamos a profundizar este concepto con el doctor Ryan Anders Whitney, que es profesor asistente de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño en el Centro para el Futuro de las Ciudades. Está en Ciudad de México. La clase media es uno de los actores importantes en el proceso de gentrificación en las ciudades en América Latina. Su llegada puede tener un impacto en el precio de la vivienda y también en los servicios que hay en la colonia. Y también pueden tener un impacto cultural, en donde la gente que ya ha estado viviendo ahí muchos años puede sentir que la colonia ya no es para ellas y ellos. Pero es importante recordar que solo son un actor en un proceso muy largo y con muchos actores distintos. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo un estudio aquí en la Ciudad de México en donde podemos ver mucha historia de gentrificación con la clase media aquí en México, pero también algo que está pasando hoy en día es que hay la llegada de más y más nómadas digitales y más turismo. Y eso significa que hay un cambio en los precios en algunas colonias y también, por ejemplo, en algunas colonias tenemos casi 20% de la vivienda en rentas de corto plazo. Y también está cambiando los servicios que hay en la colonia. Pero es importante recordar que hay muchos actores distintos en este proceso y también es importante buscar y encontrar un punto medio. ¿Cómo podemos hacer política pública? ¿Cómo podemos aprovechar de esa realidad económicamente? Pero también pensando y atender las necesidades de la gente que ya vive y ya ha estado viviendo en esas colonias. Esto tiene efectos socioeconómicos. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Antes quiero despedir a Fernando Berkovich, agradecerle estos minutos con nosotros para ayudarnos a entender. Muchas gracias a vos. Seguimos.
En un par de minutos nada más vamos a hablar de un contrapunto que se empieza a desarrollar, porque hay personas que viven en un barrio que conocen prácticamente desde que nacieron y de repente empiezan a llegar nuevas personas. Eso genera una dinámica socioeconómica bastante interesante que incluso pareciera tener efectos positivos, más riqueza, más movimiento, más comercio. Pero sin embargo, a eso se le acopla otro fenómeno, el del turismo, y esto genera efectos socioeconómicos, de los que vamos a hablar enseguida. En este tercer capítulo de Conectados vamos a hablar del efecto que podríamos denominar de la doble T, tecnología y turismo. Ustedes se deben estar preguntando, bueno, tecnología, el desarrollo tecnológico es bueno y el turismo también en términos generales se asocia a un derrame de riqueza, cuando menos mejor posibilidad de trabajo y demás. Pero claro, esta dinámica que presenta hoy día requiere planificación, Fernando, y no siempre se tiene. No, tal cual. Digamos, y acá también hay un fenómeno nuevo que es que la tecnología te permite que el turista llegue al interior de un barrio. O sea, puede alquilar un departamento en el 5º piso de un lugar de viviendas, con lo cual antes era el alquiler, o el turista solamente iba a hoteles y estaba bien localizado su lugar en el mapa geográfico de la ciudad. Hoy no, hoy está en todo el barrio, con lo cual, y lo vemos el ejemplo sobre todo en España, que dicen, yo vivía en un lugar tranquilo, hoy a las 3 de la mañana tengo un montón de gente que va, que entra, que sale, un lugar que tenía cierta dinámica de gente que iba a trabajar temprano en la mañana, chicos a la escuela y demás, empieza a tener un lugar mucho más relacionado al turista, con lo cual tiene otros horarios, y convive en todo el mismo edificio. Entonces empieza a aparecer hasta los lugares de convivencia y una cosa que se veía como un beneficio, que era el turismo y el desarrollo económico, se empieza a ver como una problemática social que empieza a invadir las relaciones cotidianas de la vida. Pero vamos a hablar del impacto económico que evidentemente tiene esto en las personas. Lo hicimos con Elizabeth Arboleda Guzmán. Ella es directora de la Escuela del Hábitat, Universidad Nacional de Colombia, en Medellín. Tenemos que entender que los costos económicos de la gentrificación para los habitantes son distintos en un contexto como el latinoamericano a un contexto como el Reino Unido, donde comienza el concepto, o inclusive el europeo, donde, digamos, hay una tradición de estudios mucho más robusta que en el caso nuestro. En el caso latinoamericano, por ejemplo en Colombia o en Medellín, desde donde estoy hablando, hay un costo muy importante asociado a la adaptación que tienen que hacer los habitantes de las zonas a donde llegan después de ser expulsados para precisamente volverlas habitables. En el caso de Medellín, por ejemplo, una ciudad donde aún se debate si hablamos de gentrificación o turistificación, pero digamos que el efecto termina siendo la expulsión de habitantes de áreas centrales o áreas dotadas de infraestructura, de servicios, precisamente por proyectos de renovación urbana, donde se espera que llegue población de renta más alta. Esta población tradicional termina siendo expulsada a los bordes de ciudad, que muchas veces están sometidas a alto riesgo o sometidas a amenazas de origen natural o inclusive tecnológicas, como pueden ser, por ejemplo, botaderos de basura, de residuos, plantas de tratamiento, etc. Y ellos terminan teniendo la carga de preparar y dotar estas nuevas áreas precisamente para poderlas ocupar o habitar dignamente. Bueno, Fernando, la cantidad de factores que empiezan a aparecer ya no son solamente factores socioeconómicos en esta dinámica de los barrios, sino también empieza a haber estos nómades producto de los fenómenos naturales, el calentamiento global, personas mayores que deciden con una renta determinada, que en otros países a lo mejor se vive mucho mejor, y llegan y el mercado se prepara para eso, pero desplaza a otras personas. Tenemos una dinámica que está ahí al clic de un botón y que sin embargo le complica mucho la vida a la gente en muchos casos si no se planifica, claro. Tal cual, y la desigualdad urbanas es tan fuerte que alguien tiene un poder adquisitivo mayor, puede decidir dónde ir. Entonces, una persona que trabaja en tecnología y trabaja desde la casa puede decidir un lugar que sea acorde a sus ingresos y entonces se puede desplazar. Hoy el desplazamiento de la población y la movilidad de la población es mucho más que antes. Entonces eso también va generando estas rispideces en la movilidad de aquellos que tienen la capacidad de moverse a lugares mejores
y aquellos que no tienen esa capacidad y terminan siendo expulsados. Entonces, esa doble dinámica es la que se ve fuertemente y genera estas tensiones. Y en el contexto del déficit habitacional que se vive en muchos lugares del mundo, la complejidad es todavía mayor. Europa es un caso, España dentro de Europa es un caso, y hacia allí vamos. Vamos a hablar con Asunción Blanco Romero, es docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Si en un momento determinado hay barrios que no tienen una presencia excesiva de turismo, sí que tienen las consecuencias del desplazamiento de aquellas personas residentes que hasta hace poco vivían en esos centros y que son expulsados ya sea por la falta de alquiler accesible, por esa falta de vivienda que ha ido a manos del sector turístico. Las ciudades entonces se encuentran con una difícil carta a jugar. Reciben turistas, reciben visitantes durante el día, pero cuando nos paseamos por ellas durante la noche son barrios bastante vacíos. La población residente ya no está, por lo cual ya no hay una vida cotidiana y se ve también en los comercios. El comercio ha sido expulsado también por el precio de los alquileres o de la propiedad y por el tipo de alquiler, por el tipo de comercio que el sector turístico reclama. De manera que deja de dar el servicio de proximidad con el comercio local a los pocos residentes que quedan. Es un debate complejo, es un debate creciente, un debate que no hace otra cosa que avanzar. Y para los estados, especialmente los estados comunitarios, parece que todavía sin una solución clara y está generando tensión social. A eso nos vamos a dedicar en el próximo capítulo, a hablar sobre ese tema. El fenómeno de la gentrificación es un debate complejo y es un debate creciente que vamos a tratar de abordar también en este capítulo, presentando a Sebastián Serri. Sebastián es arquitecto, es profesor adjunto en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de San Martín, aquí en la República Argentina. Gracias por estar con nosotros. Quiero abordar ya con Sebastián una primera pregunta, que es si es que hay en estos fenómenos oportunidades para la gente que ya estaba en el barrio y que no siempre tiene que vivir en medio de esta tensión que se está presentando hoy día. A mí me parece que ya por la connotación negativa que tiene la definición de gentrificación, que es muy difícil, digamos, viéndolo como en un recorte de corto tiempo, parecería que inicialmente hay como beneficios u oportunidades para los habitantes, pero en cuanto al contexto latinoamericano y viendo que muchas de las poblaciones como son doblemente expulsadas o corridas de sus lugares, yo creo que por definición es muy difícil encontrar una oportunidad pensando en planificación urbana o la ciudad a futuro. Es muy complicado, digamos, sobre todo porque tiende a una homogeneización de las sociedades, digamos, por eso también existe el consumo, la turistificación de lo que va ocurriendo en esos barrios, que a largo plazo no termina siendo una oportunidad, sobre todo porque incide mucho en las identidades barriales, incluso de las ciudades en general. Atención con lo que acaba de decir Sebastián, porque viene perfecto para el próximo testimonio que vamos a recoger ahora. Pasamos de ver este cuadro de situación como una oportunidad a verlo como una amenaza. ¿Es esa la evolución que ha tenido en los últimos tiempos? Lo hablamos con Rodolfo Castillo, es arquitecto, magíster en asentamientos y medio ambiente en Chile, maestro de planificación urbana y regional también en Perú y doctorado en ciencia política y gobierno de Perú. Hablamos con él desde el Callao. En un proceso de renovación urbana lo que se busca es la recuperación de áreas urbanas deterioradas para dar mejores condiciones ambientales, urbanísticas, sociales a una población residente y reconocerle su derecho de residencia en esa área renovada. En el caso de una regeneración urbana, más bien ahí es algo diferente en la medida de que lo que se busca es la reconversión de las áreas deterioradas para prepararlas para otro estrato social de mayores recursos y
y otros, asignación de uso de suelo, reactivación económica, etc. Entonces, en ese contexto, la gentrificación cumple un papel diferente, ¿no? En la renovación urbana, la gentrificación es algo que no se desea. No se desea porque se busca que la población residente permanezca en el área renovada. En cambio, en la regeneración urbana sí se admite a la gentrificación como un proceso válido en la medida que lo que se busca es actuar en función de una nueva población que se va a reubicar en el área renovada. Fernando, algunos puntos interesantes que acabamos de escuchar y algunos términos interesantes que dan lugar a definiciones. Regeneración, reconversión, renovación. Tal cual. Y hay un tema central. El problema no es la renovación o el mejoramiento urbano, que todos estamos de acuerdo. El problema es la expulsión que se da. Si no se da expulsión, si los habitantes se pueden incorporar, si puede convivir, y en muchos lugares conviven, el local comercial, barrial de toda la vida, con la cadena de supermercado, la cadena alimenticia. Digo, eso es lo que se pretende y es lo que tiende a hacer. El tema justamente que a veces no se logra y se genera esa tensión, pero en términos generales tenemos que buscar lugares de la ciudad que están deteriorados y que el Estado tenga la capacidad de aumentar su capacidad urbana, su conexión, el transporte, digamos. Entonces, el problema es que son tan pocas esas zonas que apenas se valorizan, el mercado dice, bueno, este es un área de oportunidad y termina expulsando a nuestra población. Pero si las áreas fueran más grandes, si se tuviera en cuenta, digamos, la población local, si se hicieran políticas, alquiler social, vivienda asequible, digamos, muchas políticas públicas que hacen que la población se quede en ese lugar, la verdad que estaríamos bajando mucho esa tensión y es un poco lo que están pidiendo los habitantes de ese lugar, que se baje la tensión entre los nuevos habitantes y el lugar que ellos vivieron toda la vida. Y un día nos dimos cuenta que el factor que vamos a mencionar ahora ya no estaba más en los papeles de la teoría, sino que era un hecho práctico, el cambio climático. Y entonces esto también está ocasionando un fenómeno que potencia la gentrificación. Vamos a escuchar a Raúl Tayo Carilla Muñoz, experto en vivienda en Ciudad de México. Al hablar de gentrificación como un fenómeno urbano y global, es importante recordar su componente como lucha de clases. La gentrificación es la financiarización de la vivienda, es el desplazamiento urbano, es la modificación dentro de los barrios y el desplazamiento de las personas de sus localidades hacia otros lados. Es expulsión. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando a la gentrificación se le transversaliza la crisis climática? Porque al final del día hablar de el cambio climático o de la lucha contra el cambio climático se tiene que hablar de lucha de clases. Bueno, desde 2018 investigadores en Harvard han empezado a hablar de una gentrificación climática, que es este fenómeno en el que personas de un mayor poder adquisitivo comienzan a buscar zonas o áreas en donde los riesgos por desastres naturales, como lo son inundaciones, huracanes, tornados, etc., se desplazan de estas zonas más propensas a lugares más resilientes. Y coincidentemente en estos lugares donde existe más resiliencia climática, viven personas con mayor grado o nivel de vulnerabilidad. A esto hablamos de gentrificación climática, el fenómeno de desplazamiento de las personas en condición de vulnerabilidad de sus espacios, de sus localidades, solo por el hecho de presentar mayores niveles de resiliencia ante los cambios climáticos. Y además de los cambios presentados por Raúl en este testimonio, está también el fenómeno de los incendios. Hoy estamos viendo cómo en el hemisferio norte los incendios se están arrasando por esas olas de calor gigantescas, distintos puntos en los Estados Unidos, Canadá, España, Grecia, Italia, Alemania. En todos esos lugares muchas veces se queman las casas y eso, Fernando, también obliga a desplazamientos y potencia este fenómeno. Tal cual, porque al final los que tienen más poder adquisitivo buscan las zonas más seguras. Y al buscar esas zonas más seguras empiezan a generar lugares de mayor calidad urbana y esa mayor calidad urbana va desplazando a los otros. O sea, acá lo que estamos peleando es una desigualdad territorial cada vez mayor. El cambio climático la refleja y hace que aquel que tiene mayor poder adquisitivo, vuelvo a repetir, encuentre un lugar o un nicho que le permita apropiarse económicamente de un territorio. Hablemos de aprendizaje, porque hay quienes ya han tenido que lidiar con esto y poco a poco fueron abriendo camino y encontraron soluciones. Lo hablamos con Sergio Saavedra Medina, consultor y consejero del Clúster de Turismo de Medellín, en Colombia. Dentro del clúster de turismo y varias instituciones evaluamos lo que ha venido pasando en muchas ciudades del mundo y las medidas que se han implementado, como es el caso de Barcelona,
que ha creado unas zonas turísticas específicas donde solamente se puede ejercer esa actividad y donde han endurecido los requisitos para nuevas licencias de operación turística. O casos como el de Ámsterdam, en donde están promoviendo la vivienda colaborativa y adicionalmente el Estado está propendiendo por medidas de una renta justa donde revisa cuáles son los valores adecuados sobre los cuales se tiene que rentar para locales. O casos como el reciente que hemos visto en Ciudad de México, en donde la ciudad está evaluando implementar contribuciones a las plataformas de renta corta para que esas contribuciones sean invertidas en los barrios que tienen mayores efectos en los locales. Entonces este es un trabajo que estamos haciendo desde todos los destinos para evaluar cuáles son las medidas ideales que se tienen que tomar. En el caso de Medellín, gran parte de esto se está dando a partir del crecimiento acelerado que ha habido alrededor de la buena calidad de vida que tiene la ciudad y lo atractiva que es para el mundo, versus la oferta que existe de viviendas y de renta en la ciudad que no crece al mismo ritmo. Así que está abierta la discusión y estamos evaluando muchas de las medidas y es responsable que todos los actores del turismo estemos muy preocupados y aportando ideas para buscar ese desarrollo que todos queremos. Un testimonio sumamente interesante que nos dispara la siguiente pregunta, que va a ser la pregunta líder del bloque que viene. Parece que hay soluciones, las hay, eso es lo que vamos a abordar ahora. Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Por favor. Seguimos. ¿Hay soluciones? Es la pregunta que se viene y vamos a tratar de encontrar las respuestas. Por supuesto que las hay. Incluso Naciones Unidas se ha ocupado del tema. Pero si uno lee ese trabajo de Naciones Unidas, se da cuenta también que son complejas de instrumentar. Vamos a abordarlo de todos los ángulos posibles enseguida. Llegamos al momento de la pregunta del millón. Sebastián, ¿hay soluciones? Me parece que tenemos como dos caminos para tomar. Uno que puede ser, por supuesto, tomar soluciones más integrales y decisiones de fondo más fuertes, más importantes, que tienen que ver con esto que venimos hablando de tener como una Estado y gobiernos que ayuden a conducir las decisiones, que no estén como directamente liberadas a decisiones por ahí de mercado. Eso por un lado, que creo que es como lo que se puede hacer hoy, teniendo como un andamiaje estatal que tome como decisiones de control y de conducción de esas decisiones que se toman sobre la ciudad y sobre algunos sectores urbanos. Creo que en América Latina como que tiene que ser como muy de fondo y muy profunda la discusión. Y por otro lado tenemos como otro camino que también es... que tiene que ver con esto del cambio climático o el calentamiento global, según la postura política de esas dos definiciones, que tienen que ver con replantearse un poco el modelo de desarrollo y de progreso que se está planteando a nivel global, que digamos que tiene un fin, digo que está como avanzando y depredando no solo el medio ambiente, sino también las comunidades, las identidades, las comunidades, digamos, locales, históricas, que esto ya pasó en otros momentos de la historia y como que se está volviendo a repetir. Entonces yo creo que tiene que haber como un cambio de dirección, eso es mucho más difícil, más complejo, pero hay que hacerse como algunas preguntas de cómo queremos vivir y en realidad lo que viene ocurriendo con estos procesos de gentrificación, que se impone una forma sobre un territorio con muchas complejidades seguramente previas, pero que tienen que ver con una mirada muy globalizante de la ciudad. Y con un montón de comunidades, entre ellas las tecnológicas, que generan lo que se denominan los nómadas tecnológicos. Esto lo hablamos con Rosario Facina, socióloga urbana aquí en Buenos Aires. Estos nómadas digitales, por lo general, son grupos de jóvenes profesionales que migran, por lo general, respondiendo a crisis de vivienda en sus propias ciudades, donde por lo general tienen o cobran su salario en una moneda fuerte, hacia ciudades con monedas más débiles, y sin regulaciones claras. Y eso, por supuesto, que trae un aumento y una presión sobre el mercado del alquiler y alza en esas rentas y, por lo tanto, el desplazamiento forzado de familias que residían en esos lugares.
Sin embargo, la gentrificación es un problema urbano todavía un poco más complejo. Estamos hablando de un desplazamiento social y económico, a familias que ya no pueden pagar el alquiler, a tiendas que tienen que cerrar porque ya no pueden sostener los costos o porque han cambiado los gustos culturales del barrio, y a un tejido social comunitario que se empieza a perder. Y por supuesto, los nómadas digitales son solo la punta del iceberg de toda una serie de factores que contribuyen a llegar a ese momento que los atrae a las ciudades. Estamos hablando de factores como, por ejemplo, la existencia de plataformas como Airbnb. Estamos hablando de factores vinculados, por ejemplo, a las políticas que atraen capital global para la especulación inmobiliaria y, sobre todo, a la falta de políticas públicas para que se garantice el derecho a la ciudad por sobre a la rentabilidad. Un concepto con el que me quedo, y está repetido una y otra vez: participación comunitaria. De eso hablamos con Carlos Martínez Velázquez, del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Las comunidades tienen que decidir qué sucede en su territorio. Ellos, a través de la participación democrática, deben de decidir cómo los espacios de uso de suelo se van para, por ejemplo, hoteles, restaurantes, comercio o vivienda. Ellos también tienen que decidir cómo cambian esos usos de suelo para que participen realmente en la vida comunitaria. Y nosotros estamos también promoviendo la protección y del arraigo cultural a través de créditos a negocios, créditos a personas que sean emblemáticas de cada una de las comunidades. Y esto va generando tradición, arraigo y evita el desplazamiento de las personas. Entonces, la participación es fundamental para los procesos de regeneración urbana, porque permite que la comunidad esté incluida, que se evite el desplazamiento y que se generen políticas públicas para evitar o mitigar los efectos negativos que tiene la gentrificación. Bueno, literalmente se nos ha ido volando el programa, pero quiero aprovechar este último minuto con Sebastián para pedir las conclusiones. Hablemos de las conclusiones de este tema. Bueno, yo creo que esto... Concluyo que hay una dificultad muy grande y, por lo tanto, al ser tan grande esta dificultad, las respuestas tienen que ser fuertes, contundentes y a fondo, porque lo que se está, digamos, poniendo como en juego son cosas muy importantes que tienen que ver con el acceso a la vivienda, poder tener ciudades mejores para todos, no solo para un sector de la población. Entonces me parece que las conclusiones las definiciones de cómo abordar esto tienen que ser igualmente de profundas y fuertes. Y articuladas de ser posible. Totalmente, multidimensionales, articuladas entre muchas esferas de gobierno, entre áreas de gobierno, la sociedad, las comunidades, pero tiene que ser integral la mirada. Me parece que la palabra que se viene es como la integración de las respuestas a estos problemas. Ahí me parece que ahí está el punto y principalmente me parece que es desmercantilizar el concepto de vivienda, que ha sido, en lugar de ser un derecho, termina siendo un producto de mercado. Entonces ahí hay como que requiere de decisiones muy fuertes, muy fuertes. Es un tema importante para la gente que incluso ha salido a la calle a reclamar por sus derechos, a reclamar por el lugar que hasta ahora le ha pertenecido históricamente, incluso durante generaciones. Así que la pregunta es la siguiente: ¿por qué nos interesa? Salimos con nuestros equipos a hablar con la gente en la calle. Hay una cantidad de turismo y de personas que vienen a vivir a Barcelona que se ven atraídas por el costo de vida, que en sus realidades representa un costo de vida mucho más bajo al que están acostumbrados, y por ende estas personas que llegan a la ciudad pueden pagar precios mucho más altos que la media, y bueno, y esto se ve en el aumento de precios de los comercios, pero sobre todo para mí la problemática fundamental ahora es la de los alquileres. Nosotros hace 15 años que vivimos aquí en Ingeniero Maschwitz, zona norte de la provincia de Buenos Aires, y sí, en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, mucha gente de la ciudad decidió trasladarse a lugares más naturales, más verdes como este, y se ha producido un proceso gentrificador que tiene sus consecuencias. Por decir algunas, aquí ha bajado mucho la tensión eléctrica debido a que hay muchos más usuarios. Los barrios se han hecho más inundables porque la gente que viene y hace su casa previamente levanta los terrenos, los rellena. A nivel mundial viene gente de todas partes del mundo a este gran concierto, festival de Coachella que trajo al valle un turismo gigante
construcciones, trabajo. Sebastián, gracias por ayudarnos a entender. No, muchas gracias a ustedes. Y nosotros, como siempre, seguimos conectados. Financia tus vacaciones. 12 cuotas sin interés en hoteles y cabañas. Conecta con la naturaleza, la aventura y la paz que necesitas. Conexión San Luis. Si un viaje cambia tu vida para siempre, es porque Mendoza es mucho más que viajar. Mendoza, un placer. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza de la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. No sabe lo que es este lugar. Es hermoso. Sabe el paisaje. Neuquén, el secreto mejor guardado. Llega una nueva temporada y Termas de Río Hondo te espera con su inconfundible calidez, aguas termales, paisajes, gastronomía regional y relax. Un lugar para vos, tus amigos, tu familia, para todos. Visita Termas de Río Hondo.